Buenas noches, amigos que nos siguen todos los días aquí en Desafío. La República Dominicana ha tenido un proceso de reforma agraria donde ha captado alrededor de 11 millones de hectáreas de tierra. Esa tierra que se supone debe estar hoy en los proyectos agrarios, no está. Sin embargo, se habla de 4.9 millones de hectáreas de tierra. Se habla incluso de menos superficie de ahí, lo que implica que tenemos, en cierta medida, una gran cantidad de tierra que se supone que son del Estado, que son de los parceleros, y sin embargo no están. Tierra, la mayoría de buena calidad, pues la reforma agraria se montó fundamentalmente en los 12 años del expresidente Joaquín Balaguer en fincas que estaban baldías, pero eran fincas con agua, o en los procesos de cuota aparte, que significaba que cuando el Estado hacía un canal de riego y le daba un valor mayor a la tierra, ese propietario tenía que darle parte de ese valor al Estado que iba a proyectos agrarios. Por eso nosotros en el día de hoy queremos analizar este proceso, pues el mundo y República Dominicana hoy reclaman de más alimentos que antes. La pobreza está creciendo en el mundo, la pandemia está demandando más alimentos y nosotros tenemos buena tierra y reforma agraria que pueden servir para eso. Queremos entonces conversar para estos propósitos con el experimentado agrónomo Mario Torres, quien aparte de tener muchos años en diversas instituciones del sector agropecuario, fue senador por 8 años y también fue funcionario de la reforma agraria en el gobierno de Hipólito Mejía. Esperemos en breve entonces esta conversación con Mario Torres. Aquí estamos con el experimentado profesional agrícola, ya de muchos años, de diversas funciones en el sector, ex senador por 8 años, nuestro buen amigo Mario Torres. Mario, buenas noches. Buenas noches, Adriano, un placer compartir contigo en este programa. Somos personas ya vinculadas por muchos años al sector agropecuario, hasta el Congreso, que compartimos 4 años en el ejercicio de la senaduría. De 2 provincias fronterizas, así que nos unen lazos de amistad, de profesionalidad y lazos políticos. Y aunque no lo quiera, hay que decirlo, nos une Alfonso Torres. Así es también. Aunque no quiera que hablemos porque Alfonso, el hermano mío realmente y hermano tuyo. Sí, yo digo que Alfonso es de los pocos que quedan, que él se cree comunista. Sí. Él se cree, porque es que ya no hay. Es una creencia de él de manera personal, porque ya el comunismo no existe. Él se cree. Tú sabes que Alfonso ha hecho una buena labor de las tantas que ha hecho en los últimos años, y ya que ha venido recopilando los datos de los profesionales agrícolas, la historia de la AMPA, la historia de tantos profesionales que lucharon por la clase. Acaba de publicar un libro sobre las mujeres. ¿En AMPA? Sí, es decir, un trabajo de recopilación muy bueno que ha hecho Alfonso ahí. Entonces, yo creo que eso hay que valorarlo porque... Y merece un reconocimiento que en pleno siglo XXI, y cuando la AMPA en parte ya no es el gremio combativo del pasado, que él está ahora recogiendo esas historias, esas referencias positivas, yo pienso que le hace un gran servicio al sector agropecuario y una defensa bastante profesional también a la clase agropecuaria nacional. Tú sabes que nosotros, Alfonso y yo, hicimos una gran amistad porque entre el 82 y el 84, la dirección de la AMPA teníamos lo que éramos en ese momento bloque socialista, apoyado por toda la izquierda, por el PSD, por
el PCT. Así es. Entonces, la dirigía David Martínez y yo era el segundo hombre. En esos años, Alfonso, la izquierda estaba tan metida en los agrónomos que éramos 11 miembros del comité ejecutivo de 9 partidos de izquierda. Y nos pasábamos el día entero discutiendo, teorizando. Peleando. Cuando llega el 84, yo me voy a lo más pragmático y nos quedamos en el distrito. Entonces, en el distrito hicimos un equipo muy bueno, que ese fue el equipo en esencia que hizo esa huelga de hambre y que se entró en el Congreso. La gente habla de los gremios, la AMPA, pero en esencia la delegación del distrito de la AMPA, que estaba integrado, estaba Alfonso, que llegó a ser presidente, estaba Jorge Luis Winnie de San Cristóbal, que llegó a ser presidente, estaba Mayra Félix, Feli Ogando, todo eso éramos de un mismo equipo nosotros, y uno a uno, como fueron, y logramos incluso la ley, y fue con una gran participación en la cual Alfonso estuvo ahí. Pero había un asunto muy especial. Yo recuerdo que aunque a la izquierda ustedes conducían la AMPA, ganaban los procesos, también recibieron el apoyo de nosotros que estábamos, si tú quieres, en la centro izquierda. Porque tanto Juan Rosario como yo, que estábamos, por ejemplo, en el PRD, los apoyábamos de manera militante. Bueno, déjame decirte, Mario, que... Y después Juan Rosario fue también presidente de la AMPA. Fue presidente nacional de la AMPA. Y yo fui secretario de organización en ese momento, de la directiva. Tú sabes que los partidos, como decíamos nosotros de derecha, los partidos de masa, los partidos que iban al gobierno por elecciones, yo recuerdo en el 84, cuando estábamos en la huelga de hambre, tuvimos mucho contacto con Pedro Bretón, que era senador por Santiago, Partido Reformista. Sí. Pero dentro de... Que le había ganado a Hipólito en esas elecciones. En el mejor momento de Hipólito. Sí. Yo no entiendo ahí qué pasó. En el mejor momento de Hipólito le ganó Pedro Bretón. Bueno, porque Hipólito en ese momento, yo pienso que no había desarrollado, había hecho una gestión extraordinaria en agricultura como ministro, porque aperturó el sector y fue extremadamente eficiente en el sector agropecuario. Pero no era tan ducho en la actividad política en ese momento, y Pedro sí tenía experiencia política y pudo sortear el momento y le ganó las elecciones. Y mira, y el presidente, que era Antonio Guzmán, era de Santiago. Sí. El candidato, que era Jorge Blanco, era de Santiago, con todo el potencial. Lo que quiero decirte es que yo recuerdo cuando estábamos en la parte más, vamos a decir... Ahora, Pedro Bretón era y es una estrella política. Decente, inteligente. Ahí estuvo ahora en la puesta de circulación. Experimentado. Hipólito y Pedro tuvieron una puesta de circulación del libro. De tu libro, y ahí se abrazaron. Y ahí estuvo Améquita, ahí estuvo Nicolás Concesión, ahí estuvo Tito Hernández. Ahí habían como 7 ministros. Que te iba a decir que en el año 84 por ahí, 85, cuando estábamos en la huelga de hambre y que ocupamos el Senado, el Congreso, yo recuerdo que yo siempre tengo mis adversarios políticos, pero no soy enemigo de nadie. Y recuerdo que un día, en una reunión, necesitábamos el apoyo más fuerte de los partidos grandes, que no era, que a pesar de que el PRD era que estaba en el gobierno. Y yo recuerdo que Almanza propuso que fuera yo a invitar a Peña Gómez. Y yo cogí para allá, para el PRD. Yo nunca había entrado al local del PRD. Bueno, esa es la segunda vez que he entrado en mi vida, 2 veces. Y cuando entro al PRD y voy atrás, yo no sabía que era un local grande, atrás, y en una segunda planta. Pero después tuvimos un acercamiento, porque tú fuiste candidato también de nosotros. Bueno, cuando tú y yo compartimos el Congreso, con la Alianza Rosada, tú fuiste candidato nuestro, fuimos, recuerdo. Pero que ahí, esa actividad la hacíamos, yo creo que ya iba, ustedes tienen el instituto, creo que era allá, y nos juntamos en la Bolívar, era. Lo que quiero decirte es que yo fui ahí y tiré el discurso con Peña Gómez, invitándolo ahí. Al otro día, él quedó de llegar como a las 10. A las 10 no llegaba y yo bajé a Agricultura. Como yo llegué, ya estaba Peña Gómez. Y le dice Eligio, él es de los dirigentes. Y dice Peña Gómez, mira, no, por él es que yo estoy aquí. Es decir, nosotros como AMPA, lo que quiero decirte, contábamos, buscábamos el apoyo de los partidos que tienen influencia en el sistema, en la clase dominante, como decimos. Correcto. De manera que es bueno siempre recordar esto, porque tenemos muchos agrónomos. Y es parte de la historia también de nuestra clase. Y déjame decirte algo, que una de las cosas que yo he criticado, y cuando estuve en el banco intenté, no lo hice, es que hay que aceptar a los profesionales del partido que sea, si te aportan. Cuando Hipólito, por ejemplo, trabajamos ahí, yo era un hombre radical contra el gobierno y contra el mismo Hipólito, pero él nunca... Pero Hipólito respetó eso. Pero, por ejemplo, Silvestre de León era un hombre radical. Lázaro Guzmán, que en esa época no era del PRD, sino del estaba en la izquierda. Correcto. Tú tenías el equipo entero de nosotros. Tito era tan que estando en San Juan,
en la época que los militares sacaban gente de circulación, y Tito se vio en un momento dado en peligro. Hipólito, que son familias, son primos ya de Gurabo, cogió y trajo a Tito para la capital. Para acá. Entonces, lo que quiero decirte que veo los pleitos de la AMPA y los gremios. Bueno, pero Martínez Riché era viceministro en ese momento, su secretario, le decían. Sí. Y era un hombre que venía de la izquierda. E Hipólito lo puso como su secretario de Estado. No, y él fue, para que tú sepas, el orientador principal que tuvimos los jóvenes en esos tiempos, porque Martínez Riché fue presidente de la AMPA también. También, perfecto. En los 12 años. Y de hecho, debo decirte que cuando el seguro médico, que hoy todavía existe de los agrónomos, y se convirtió en de los CEPA de tantos años, ¿tú sabes cómo fue que se logró? Porque nunca se sabe cómo que las cosas se van a lograr. Antonio Guzmán, una semana antes de matarse, fue a San Juan. Y cuando llegó, andaba con muy poca gente. Ahí que se ve el vacío de poder. Nosotros, allá se formó una comisión integrada por mí, que era el secretario general de la AMPA, en el suroeste, estaba Sebastiano Brito, y estaba otro de los amigos de nosotros, Alejandro Nao, que es de San Juan. Nosotros tres comenzamos a buscarlo. Cuando Antonio Guzmán iba para la catedral, desde lejos lo vimos caminando así, con poca gente. Si es en el medio del poder, el presidente tú no lo ve con la cantidad de gente que hay. Ese día, Antonio Guzmán... La soledad del poder se llama eso. Que fue a inaugurar la carretera de La Mata a San Juan, y no la inauguró porque la encontró con un grupo de hoyos. Fue a inaugurar unos apartamentos. Eso lo supe yo ese mismo día ahí. Y eran de 3 habitaciones y tenían 2 nada más. Tampoco lo inauguró. Tenía como la amargura de cosas así. Sí. Entonces él, en la nochecita, la tarde. Y don Antonio era uno muy correcto, muy serio. A las 5 de la tarde estaba en el Maguana él. Y ya tanto Alejandro Arnao como Sebastiano se habían desencantado de tanto andar detrás del presidente y no lo recibía, que se fueron, me quedé yo solo. Y estando yo solo ahí, me dice Hipólito, ven para que lo vea. Me vio andando tanto en el día entero Hipólito que le dio casi pena, ven. Y me entró allá. Cuando me entró, me dice Hipólito, te voy a dejar con él para que me ataque a mí mismo. Hipólito porque se fue, y me dejó, se fue. Entonces yo me quedé con el presidente, con Bruno Pimentel. Hola, ¿qué tal? Que decía siempre la flor. Sí. Que estaba como director de prensa, pero eso era un gran comunicador que la juventud hoy no lo conoce, pero fue un hombre, era jefe de prensa. Y estaba Nabucodonosor Páez Piantini, jefe de la Guardia Presidencial, que está vivo, anda ahí, Páez Piantini. Entonces, cuando yo hablo con Antonio Guzmán, le digo, don Antonio, nosotros, señor presidente, nosotros mantenemos la foto de su hijo allá en el local de la AMPA, puesta. Ese hombre se ablandó, porque sabiendo que la AMPA era casi un partido de izquierda y que su hijo, que se había matado en un accidente, ingeniero agrónomo también y catedrático, nosotros le manteníamos la foto ahí, se sintió como tan halagado que prácticamente se le aguaron los ojos al hablar de su hijo. Y dio la gracia. Entonces le digo, mire, presidente, nosotros venimos que queremos que usted nos apruebe el seguro médico. Me dice, no se puede porque van a venir todos los sectores a lo mismo y no hay para todos los sectores. Digo, presidente, nosotros queremos que usted nos lo apruebe autoadministrado como los maestros que ya lo tenían. Que el Estado paga una parte y nosotros otra parte. Entonces me dijo a mí, no, pues así se puede. Si usted paga una parte. Muy bien. Quedamos en eso. A la semana se mató Antonio Guzmán. Dijimos, nosotros se perdió el asunto. Tú no sabes que Magluta, como los 10 días, sacó el decreto. Parece que Antonio Guzmán dejó el decreto en camino. Eso fue el origen de los CEPA que Severino tuvo tantos años dirigiendo ahí y que nos ayudó a montarlo Martínez Riché. Claro. Bueno, todavía está operando. Está todavía operando ese seguro que ha salvado tanta vida. Y una gran conquista también para nosotros, los profesionales agropecuarios. Una cosa. Entonces, vamos, nosotros como, a ti la gente te conoce más por tus 8 años en el Senado, porque fueron los más recientes y quizá los de más publicidad. Así es. Pero ¿en qué año tú comienzas a trabajar en el sector agropecuario? Con Hipólito en 78. Yo recuerdo que todavía no había terminado en Loyola de estudiar agronomía y Hipólito me nombró a la promoción completa que terminábamos se habían ganado las elecciones en mayo, nosotros terminamos en julio y nos nombró la promoción completa en agosto. Porque yo terminé también, ahí mismo yo terminé, el 5 de mayo fue el último examen que nos llega a nosotros, en la Escuela Agrícola Salesiana de La Vega. Yo tenía contacto con mi promoción de ese año de Loyola de San Cristóbal. Ahí estaba Felio Gando, ahí estaba
Radamelo La Salcedo era esa promoción. Sí. Ahí estaba La Chapelle. Entonces, esa promoción completa, entramos a aquel programa que había de extensión. Recuerda que había unos israelíes que eran los asesores y nos nombraron como extensionistas a todos. A mí me nombraron junto entonces con Kirvio Cabrera, la promoción eso mía. También. Junto con Pablo Macchini, que la gente no cree que es comunicador nada más, es agrónomo y cantante. Sí, Macchini, y poeta. Y poeta. Y nos nombraron también Moisés Alcántara. Cuando nos nombraron en esa época, fuimos 3 meses a un curso. Porque no te me llevaban de una vez, sino te entrenaban. Claro. Cosas que se ha ido perdiendo. Entonces tú, porque yo recuerdo, Mario, y quiero que abordemos ese tema, que tú trabajaste mucho en promoción agrícola y ganadera. Sí. Y la ley del Código Monetario y Financiero del 92 eliminó esa ley. Sin embargo, yo pienso que es una ley que debemos nosotros comenzar a retomar tipo de leyes como esa. Sí, que debería rescatarse. ¿Qué hacían ustedes ahí en ese departamento? Que estaba como en el interpiso de la segunda. Correcto. Bueno, que Miguel Gil, tu amigo, dirigía el Sí. departamento en ese momento y estaba mezquita como ministro de Agricultura. Era una ley que fundamentalmente a los equipos y utensilios agrícolas que se usaban para labrar la tierra en ese momento, cuando llegaban al país, entonces nosotros, los técnicos agrícolas, nos mandaban a aduana a inspeccionarlo para entonces dar el permiso para que se pudieran entregar. Era una ley especial de incentivo a la promoción agrícola, que yo pienso que debería rescatarse, como tú planteas. Porque la verdad es que el sector agropecuario nacional, cuando tú lo comparas con otros países, con una potencia, estamos prácticamente como en desventaja. Porque en vez de nosotros ayudar, subsidiar, proteger a nuestros productores, lo penalizamos. Correcto. Las leyes que en el pasado protegían al sector agropecuario fueron eliminadas. Sin embargo, cuando tú haces la comparación con grandes países como Estados Unidos, que entonces subsidian a sus productores con 80.000 millones de dólares al año. Y cuando te vas a Europa, entonces lo subsidian con 60.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo vamos a competir? No hay capacidad de competencia, porque mientras aquí se penalizan, allá lo que hace es que se protegen. Y realmente, ojalá que pudiéramos poner la mirada y poner la voluntad política para crear mecanismos que pudiéramos entonces proteger a nuestros productores. Tú sabes, Mario, que aquí tuvo en el programa el ministro administrativo, el ex senador también, José Ignacio Paliza, y hablamos de la perspectiva de lo que es la reforma fiscal o una reforma económica general. Y como él habló de que iba a ser una reforma con la profundidad de la del 92, yo le explicaba eso mismo. Le decía, mira, nosotros competimos con unos países grandes que sí subsidian, que sí subvencionan, que apoyan su producción. Para tú competir con esos productores apoyados por el Estado en extremo, tú tienes que hacer lo mismo. Que no un gasto, sino una inversión. Una inversión. Ese apoyo que tú le das va a crear empleo, va a mejorar el nivel de vida de nuestra gente, va a bajar el nivel el costo de la canasta, va a elevar las exportaciones. Entonces, yo le decía a Paliza, esa reforma que se va a hacer debe contener leyes parecidas a esa ley donde Claro. Pero mira, Adriano, a veces yo veo con preocupación el sector agropecuario. Producir en el campo es para mártires, para héroes. Cuando tú observas, por ejemplo, en Estados Unidos, tú dices, bueno, Estados Unidos es el principal productor de soya del mundo, el segundo productor de maíz en el mundo y el segundo productor de trigo en el mundo. Tú dices, bueno, pero ¿y cómo es esto? Claro. Y si ellos subsidian a sus productores, en Estados Unidos, que tiene 370 millones de habitantes, solamente hay 280.000 productores. Y te producen solamente de soya, te producen 120.000 millones de toneladas al año. Y prácticamente están cumpliendo, satisfaciendo la demanda en un 50% del mundo. Te exportan el 60% de su producción de soya, pero te producen también 116.000 millones de toneladas de maíz al año. Y te exportan también el 50% y solamente consumen el 50%. Y en trigo por igual. ¿Ahora qué resulta? Esos productores, que en un 96% son de granjas familiares, o sea, ni siquiera son asociativos ni colectivos, no, granjas familiares, o sea, familias que se dedican a la producción. ¿Cómo tú puedes competir
con los productores de Estados Unidos que te producen en términos del maíz, la productividad de 18 quintales por tarea. Ahora, tecnología de punta. Sí. Tecnología de punta en el país. ¿Tú sabes cuál es la productividad del maíz? 2 quintales por tarea. Por eso yo sentí hasta cierto punto preocupación, la sigo sintiendo. Escuché al presidente hablar de que íbamos a sembrar 300.000 tareas de maíz. Y yo dije, bueno, pero no es la solución. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana estamos sembrando ahora mismo 340.000 a 380.000 tareas de maíz. Con una producción de 2 quintales por tarea, estamos hablando de 680.000. 2 o 3 millones de tareas de tierra para poder conseguir. Para poder conseguir. ¿Por qué, Adriano? El consumo de maíz al año son 22 millones de quintales. Si tú siembras 300.000 tareas, tú no vas ni siquiera a suplir el 3% de la demanda de maíz al año. Para poder, no solamente para los pollos de engorde, los cerdos de engorde, la producción de huevos. Entonces, yo pienso que lo más importante para el país es que podamos utilizar nuestras fortalezas. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Producir algún rubro que tenga un nicho de mercado. El aguacate, el mango, las hortalizas. Y donde tenemos grandes debilidades como en el maíz, bueno, pues no vale la pena sembrar maíz en la República Dominicana, a no ser el maíz que se siembra, que tú sabes que se siembra intercalado, sí, para satisfacer la demanda de los pequeños consumidores. Porque el país no tiene capacidad ahora mismo de buscar 3.000 o 4 millones de tareas de tierra para sembrarlo de maíz. Sí. Y además, ¿para qué sembrarla? Si estamos a 20 años o 15 años de luz de lo que son los avances tecnológicos en ese cultivo de Estados Unidos, de Brasil, de Argentina, de México, que son los mayores productores del mundo. Entonces yo pienso que es preferible potencializar la producción de rubro donde tengamos un nicho de mercados importante y con la divisa que producimos por ahí, entonces seguir importando el maíz. Vamos a una pausa, Mario, para que volvamos con ese mismo tema, porque es muy importante como sector agropecuario que profundicemos un poquito en esa problemática y en la perspectiva. Perfecto. Vamos a una pausa conversando aquí con el ex senador Mario Torres, también un profesional de más de 40 años en el sector agropecuario. Como ustedes escucharon, ha laborado en diferentes programas e instituciones. Yo personalmente les recordaba ese gran programa de promoción agrícola y ganadera, que para mí es uno de los puntos que debe abordar la próxima reforma fiscal a los fines de potencializar el apoyo del Estado a los productores. Mario fue también en el gobierno de Hipólito Mejía el subdirector administrativo del Instituto Agrario Dominicano. Vamos a la pausa. No estás solo. A tu alrededor hay un país viviendo la misma situación. Hay un rival que no se ve, pero se siente. Llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo. Un equipo de 12 millones de dominicanos, con la misión de cuidarnos, ayudarnos y una vez más demostrar que cuando nos unimos somos invencibles. No bajes la guardia. Juega para el equipo. Gobierno de la República Dominicana. Ahora en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones estamos más cerca de ti, escuchando tus necesidades y resolviéndolas, construyendo uno a uno los medianos y pequeños proyectos que realmente necesita tu comunidad para que tengas mejor calidad de vida. Con transparencia y eficiencia, integramos los ingenieros, arquitectos, las MIPYMES, los trabajadores y los jóvenes de cada sector intervenido, dinamizando la economía y creando nuevos empleos que beneficien a tu comunidad. Estamos cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente.
Continuamos conversando aquí en Desafío para Digital 15 y Telemicro Internacional con el ex senador Mario Torres, ex funcionario del Instituto Agrario Dominicano en los tiempos del presidente Hipólito Mejía, un agrónomo experimentado de muchos años que ha laborado en diversos programas y departamentos ya en más de 40 años en el sector agropecuario. Y estamos hablando en general sobre lo que el potencial que tiene el sector agropecuario y lo que puede aportar para la nación dominicana. Cómo los dominicanos podemos tener una agricultura que en vez de ser una carga, sea un sector que aporte a la economía nacional. Mario, ahorita tú hablabas bueno, y con propiedad, de que el gobierno debía concentrarse en lo inmediato, en los rubros que tengan nicho de mercado, que en 3 meses tú tengas ya divisa. Y que algunos cultivos, ya como el maíz, que sería un plan, porque el maíz por la cantidad tan enorme que se importa y lo que requeriría. Pero yo estaba pensando en este libro que te lo voy a regalar. Muchas gracias. Ahí, que acabo de publicar, de la historia de un plan agropecuario. Yo veía que nosotros, por ejemplo, como sector agropecuario, tenemos alrededor de 9.000 agrónomos. De eso, más de la mitad no están dedicados, concentrados al trabajo. Algunos pueden estar nombrados, pero no tienen un motor, no tienen combustible, no tienen camioneta, no tienen, tú hablaste ahorita al principio del programa de asistencia técnica de la Tajarde con los israelíes, no hay sistema de detención. No, eso terminó. Entonces yo digo que en lo inmediato, veo bien lo que tú dijiste, pero que para mediano plazo, y el mediano plazo hay que arrancar desde ahora, debemos abrir algunos programas que no existen, con potencia. Un programa de maíz, cuando tú compras aquí 12.000 millones de pesos en maíz, se llega a comprar 15.000, 12.000, 10.000, eso merece que tú cojas un programa y le des 700, 800 millones de pesos. Solamente un programa con 200 agrónomos, capacitarlo fuera, en México, en Estados Unidos, en Brasil, donde se produce el maíz, y comenzar a crear lo que, como hizo Costa Rica, lo que puede ser una potencia a mediano plazo en rubros que hoy hay que, porque aquí se está comprando casi 200.000 millones en importaciones. Claro. Está hablando de importación. Estoy hablando a ti que solamente, por ejemplo, en maíz estamos importando 22 millones de quintales al año. Y de soya estamos importando 24 millones de quintales al año. Una inversión de suma importancia. Entonces yo pienso que sí, que en esos dos cultivos deberíamos iniciar un proceso de capacitación y de captación de terrenos aptos para la siembra. Correcto. Pero también tenemos que traer un paquete tecnológico que nos permita aumentar la productividad. Sí. Porque de nada sirve que tú siembres un área de 1 millón de tareas, 2 millones de tareas, si seguimos con una productividad de 2 quintales por tarea. Correcto. Porque entonces es antieconómico la producción. Correcto. Entonces lo más importante en este momento es la capacitación de los profesionales agropecuarios y de los propios productores que se van a dedicar a ese programa de siembra de maíz intensivo. Porque sembrar 300.000 tareas, 1 millón de tareas, en las mismas condiciones que estamos ahora. Aviso Centro, que tú conociste bien, que conocimos, ese centro de San Cristóbal, de Cenieca, que después fue CEDA, que es un centro de investigación, claro. El de Juma, ahí hay una maestría que se hace en arroz. Fíjate que el país, en el cultivo del arroz, por ejemplo, que es un cultivo político, porque es el que más se consume en la República Dominicana. Ahí hemos tenido la implementación de un paquete tecnológico importante y estamos produciendo entre 4 y 5 quintales por tarea. Estamos sembrando ahora mismo 3 millones de tareas de tierras de arroz. La reforma agraria el 40% y el sector independiente el 60%. Pero estamos produciendo prácticamente para satisfacer la demanda nacional completa. Sí. Y si hacemos un pequeño esfuerzo hasta para exportar una cantidad, aunque ínfima. ¿Por qué? Porque hemos introducido en ese cultivo un paquete tecnológico moderno. Yo digo que ese centro de Juma, de investigación, de capacitación, ese fue el impacto. Claro, y ha jugado su papel. Sí. Ha jugado su papel. En arroz, no es que somos tampoco un fenómeno, pero sin embargo podemos competir. Y un cultivo como este, que te consume en el país más de 1 millón de quintales al mes, estamos hablando que ya podemos satisfacer por lo menos la demanda alimentaria nacional. ¿Por qué? Porque ahí vamos bien en el cultivo de arroz. No es igual en los rubros que hemos mencionado de maíz y de sorgo. Sí. Entonces tenemos que implementar tecnologías de punta, tecnología moderna,
que nos permitan aumentar la productividad. Y hay que agregar, Mario, ahí que tenemos una amenaza inmediata, digo yo, porque de acuerdo al DERECATA, ya al final del 23 viene el desmonte del lácteo, el 24 y 25 de otro grano. Entonces, si encontramos que los productos nuestros tienen un precio por encima del internacional, nos vamos a llenar de importaciones. Así es decir, que hay que aumentar la calidad y los rendimientos para que entonces el costo por unidad, que ese es otro riesgo que tenemos hasta con el arroz. Hasta con el arroz. Sí, imagínate tú el avance que ha habido en el arroz y que ahora venga una producción como la hay fuera. Lo que yo digo que tiene que haber una suficiente voluntad política del país, de todas las fuerzas políticas y de los sectores vivos del país. Porque, colega, es prácticamente imposible que tú puedas competir con países que subsidian a sus productores y nosotros no lo subsidiamos, no que lo grabamos. Aquí hay rubros inclusive que están grabados. O sea, penalizamos al productor nuestro mientras que ellos... Por eso se cayó el café. ¿Pero se cayó el café? Sí. El café se cayó porque... Independientemente de la calidad del café nuestro, sí. se cayó. Pero, el 60% de lo que ganaban los productores se lo quitaba el gobierno. Se lo quitaba el gobierno. Con impuestos. Sí. Que llegó inclusive a quitarle un 36%. ¿Tú recuerdas aquella ley? El recaudo cambiario. El recaudo cambiario. Un crimen. Mira, yo siempre he dicho que nuestros productores agropecuarios deberían recibir incentivos a los gobiernos. No este gobierno que ha demostrado, el presidente ha demostrado una voluntad hacia el sector agropecuario positiva. Yo vi con buenos ojos los 5.000 millones de pesos a tasa cero que le colocó al Banco Agrícola. Y eso ha incentivado a los pequeños y medianos productores, una medida positiva. Pero yo siempre he dicho, Adriano, que nuestros productores deberían recibir no solamente los subsidios, sino apoyo en la exoneración de vehículos para que puedan trabajar. Porque mira, Adriano. Di ahí mismo que tú mismo puedes hablar bien de eso, porque a ti te tocó. Tú dijiste ahorita, tú ibas a la aduana a ver si trajeran el tractor, si venían las camionetas. ¿Para qué era? ¿Para exonerársela? Claro. O sea, eso no es algo nuevo, eso es algo que Mario mismo le tocó. Trabajar en esa parte, en la promoción agrícola y ganadera. Al final de los 80. Claro. Había 700 tractores. Pues tú observas a veces, y esto es importante decirlo, ganaderos y productores agrícolas que se pasan su vida entera y terminan con una camioneta vieja, un sombrero y un rollo de 38. Yo me pregunto, si es un sector neurálgico que sacrifica para alimentar al país, ¿por qué no ayudarlo como otros sectores? Así como le financiamos vehículos a los agrónomos, le financiamos vehículos al sector privado, bueno, vamos a conseguir el financiamiento de camionetas a los productores agropecuarios. Vamos a conseguirles incentivos para que se mantengan en el campo trabajando. Los campos están vacíos, Adriano. La gente se ha ido al casco urbano, al motoconcho, a poner un pequeño negocio, porque el campo dominicano se perdieron los incentivos. No hay razones que incentiven al productor. Y tenemos que poner, no solamente la mirada, sino también los recursos en el campo. Si queremos mantener, satisfecha la demanda alimentaria del país. Sí. Porque con los campos solo no se produce. Entonces hay que poner la mirada y la voluntad política en el campo dominicano. Mario, algo ahí que yo lo quiero abundar en Jim, porque es exactamente como tú dices. Nosotros tenemos aquí diversos partidos políticos, 20 y pico partidos políticos. Tenemos el sector de la iglesia, las iglesias. Tenemos los clubes deportivos que consumen alimentos. Tenemos los gobiernos. Tenemos el Congreso. Tenemos la justicia. Hace falta que el lenguaje agropecuario, el apoyo agropecuario esté en todos esos sectores. Claro. Si cuando tú, por ejemplo, acoges ahora mismo y un político te tira un discurso y te dice que va a ser delincuencia, corrupción, y no está la agropecuaria. Si tú agarras que la iglesia tiene una homilía y no está la agropecuaria. Si te encuentras que en el Congreso hablamos y todos los sectores se han cambiado la ley, el sector agropecuario no se ha cambiado. Es decir, el lenguaje de los líderes diversos que tenemos en el país tienen que tener el sector agropecuario. Asumir el discurso agropecuario. Porque si no asumen ese discurso, y les voy a decir una cosa, no estamos diciendo que asuman ese discurso porque nosotros somos agrónomos, no. Estamos diciéndolo porque el país hoy está comprando más de 3.000 millones de dólares en alimentos. Claro. Estamos diciéndolo porque la parte más pobre del país es el campo. Claro. Lo estamos diciendo porque es posible bajar el costo de la canasta alimenticia, es decir, lo que consumen toda la franja de nuestra sociedad puede bajar de precio. Entonces, en ese sentido,
es necesario que todo el mundo se aboque a eso. No, asumir el discurso y también lograr que la clase política, que es la que conduce el país permanentemente, sea un partido o sea el otro. Sí. Que esto es un compromiso de la clase política, independientemente de qué partido gane o no las elecciones, de mirar al campo, de restablecer la promoción del campo, de, independientemente de lo que se pueda discutir fuera del país, de lograr subsidiar de una manera u otra, no importa el mecanismo, al campo dominicano. Porque tú no puedes poner el campo dominicano a competir con países que subsidian a sus productores. Eso es imposible. Eso es imposible. Entonces yo pienso que hay que colocar los recursos necesarios en el campo y además, Adriano, y eso es fundamental, apoyar a los productores. Apoyar a los productores. Tú decías ahorita, por ejemplo, los partidos políticos tienen un financiamiento del Estado. Sí. Y yo estoy de acuerdo para desarrollar la democracia. La paz social tiene un costo y tiene que pagarlo el Estado. Tú en cuenta que el sector privado tiene subsidio para el pago de electricidad, para la compra de gasoil. En exención, en gastos tributarios, como llaman, tiene muchos años que es más de 200 mil millones. Claro. Tú en cuenta que hasta el deporte el Estado lo subsidia, le repara los estadios, lo apoya en todo. Yo me pregunto, ¿por qué entonces a un sector tan deprimido, a un sector con tanto sacrificio, a un sector como yo llamo de mártires, ¿por qué no incentivarlo? ¿Por qué no buscarle también ayuda directa? ¿Por qué no subsidiarlo? ¿Cómo lo hacen otros países? Tú sabes lo que hace Europa, que tú lo citabas ahorita. El mayor subsidio a un sector cualquiera es el sector agropecuario. ¿Y qué hacen ellos? El 30% de todo lo que subsidia Europa va para el campo. Claro. El campo tiene solamente un 3% de la gente, de la población ahí, pero te aporta no solamente los alimentos de Europa, sino que hasta aquí mismo dicen que la zanahoria que llegó ahora de Europa. Es decir, ¿qué quiero decirte? Como tú lo dijiste, si nosotros apoyamos... Sí, pero Europa subsidia con 60 mil millones de euros. Ellos tienen una política agraria común que le llaman, que hacen eso. Y Estados Unidos, desde Rubén, y tú lo citaste, tiene una ley cada 5 años que se aprueba. Es más, hasta los abonos, yo he visto echándole abono al maíz en Filadelfia, abonándolo aéreo el Estado, gratis. Claro. Pero un precio de sustentación. Si se vendió a 12 y era 15, el Estado le da. ¿Entiendes? Entonces, si nosotros, para repetir lo que tú dices, si subsidiamos el transporte, si subsidiamos enormemente el sector eléctrico, si subsidiamos todas las empresas a través de los gastos tributarios, si subsidiamos todos los sectores de la economía, ¿por qué no hacerlo en el sector agropecuario? Porque hay otra cosa. La Organización Mundial del Comercio prohíbe los subsidios. Pero las grandes naciones, ¿qué es lo que hacen? Lo hacen de manera, son subvenciones, son subsidios. Claro. Entonces, ¿por qué Colombia y por qué Brasil quedaron más o menos bien en la agropecuaria? Porque no aceptaron el desmonte que lo hicieron en otros países. Claro. Que eso se inició desde Bush padre, de mediados del año 80 por ahí. En los 80 al principio. Tú te recuerdas que en esos años agricultura le rompió la tierra gratis, sin tener que poner gasoil ni nada, con tractores propios, gratis al productor. No, pero SEMA ya no existe. Las semillas que la daban. Ahora están preparando tierras y yo lo veo muy bien. Ayer yo estaba en Fantino, en Cotuí, y conversé con algunos colegas allá y con algunos productores. Realmente hay un operativo importante de preparación de tierra con tractores alquilados. Bueno, vamos entonces a una pausa para seguir hablando con el ex senador, ex subdirector del Instituto Agrario Dominicano y un experimentado profesional agropecuario ya de más de 40 años, laborando en diversos programas importantes en nuestro país. Vamos a la pausa. No estás solo. A tu alrededor hay un país viviendo la misma situación. Hay un rival que no se ve, pero se siente. Llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo. Un equipo de 12 millones de dominicanos con la misión de cuidarnos, ayudarnos y una vez más demostrar que cuando nos unimos somos invencibles. No bajes la guardia. Juega para el equipo. Gobierno de la República Dominicana. Ahora en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones estamos más cerca de ti, escuchando tus necesidades y resolviéndolas, construyendo uno a uno los medianos y pequeños proyectos que realmente necesita tu comunidad para que tengas mejor calidad de vida. Con transparencia y eficiencia, integramos los ingenieros, arquitectos,
las MIPYMES, los trabajadores y los jóvenes de cada sector intervenido, dinamizando la economía y creando nuevos empleos que beneficien a tu comunidad. Estamos cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente. Continuamos aquí conversando con el experimentado agrónomo Mario Torres, ex senador, ex director de la Reforma Agraria. Y yo he dicho Mario varias veces ya con más de 40 años de experiencia, pero hay que decir algo. Los que salimos de las escuelas agrícolas tuvimos la ventaja de salir con una edad bastante corta, lo que implica que a veces te encuentras una gente que tiene 35 o 40 años. Sin embargo, es como los guardias, terminó de 17 o 18 años. Bueno, muchos terminaban en la Escuela Agrícola de La Vega, a pesar de que eran 4 años. Se terminaba, yo terminé de 20 años. Hubo otros que terminaron de 18 años. Yo terminé de 18 años. Me faltaban meses. Entonces, con esa edad, cuando tú le agregas muchos años, te mantiene ahí. Sí, porque tú hablas de 40 años, comienza la gente a estar sumando y retando. Correcto. Entonces, mira, nosotros como sector agropecuario, tenemos una globalidad, pero dentro de la globalidad el país ha logrado tener un sector cautivo, digo yo, porque depende del Estado, que es la reforma agraria. Yo he planteado muchas veces, y lo planteo en el libro, de que siendo la reforma agraria un sector con buena tierra, porque la mayor parte de la tierra se dieron en los 12 años, cuando todavía había mucha tierra en grandes extensiones, y Balaguer peleó con muchos ricos y le quitó. Y después vino lo que tú dijiste también al principio, la cuota aparte. Claro. La cuota aparte es que cuando se hacía un canal de riego, entonces ese dueño de la finca tenía que darle una parte al Estado y era una parte con riego. El 25%, porque cuando tú hacías una obra de irrigación, un canal, sí, más los canales laterales, tú lo que hacías que aplicaba la cuota aparte, que era un 25%, y se lo quitaba en tierra, porque eso había aumentado la plusvalía del terreno. Entonces yo quiero unir esta parte de ese potencial con lo otro que tú dijiste, y es la perspectiva de impulsar importantes programas para vender vegetales fuera, seguir la producción de aguacate, de mango. Es decir, de rubros que tienen un buen mercado y que tienen buenos precios. Pero, ¿Qué tú entiendes de eso? Porque mira, tú que fuiste subdirector del IAD, ya tienes la experiencia directamente ahí, ¿qué tú crees de esa perspectiva de ubicar todos los proyectos de reforma agraria a un proceso de producción intensiva? Pero claro, fíjate, solamente en el cultivo del arroz tiene la reforma agraria 1.400.000 tareas bajo riego, con alta productividad, y suple el 40% y el 45% de la demanda alimentaria del país. La reforma agraria, sí, de tierra que se captaron a través de cuota aparte, pero también de terrenos que compró, sí, el Estado, no solamente Balaguer, también lo compró don Antonio, y se incorporaron a la reforma agraria. Se repartieron y están bajo producción. ¿Qué resulta con la tierra de reforma agraria? Que apenas el Estado cubre entre un 10 y un 15% del financiamiento de la producción. Sí. Entonces, nuestros productores están bajo prácticamente el sector privado y los usureros para producir arroz. Eso hay que resolverlo. Eso hay que resolverlo. Y yo entendía que también los 5 millones de pesos, una parte importante debió dedicarse al financiamiento de los productores de reforma agraria. La propia Mario, la propia programación del IAD te habla de 10.000 millones de pesos en términos de financiamiento, la necesidad que tiene. ¿Qué tiene la reforma agraria? Y si el Banco Agrícola le da 500, 600,
Claro, pero la reforma agraria tiene alrededor de 12 millones de hectáreas de tierra que ha repartido en el curso de su historia, ¿verdad? Correcto. Y tú te encuentras que entre el 50 y 60% de esa tierra o están en barbecho o están prácticamente con un uso mínimo. O sea, no están en explotación agrícola regular. Entonces, el Estado también tiene que poner los recursos, la mirada y la voluntad política en la reforma agraria para sembrar esas tierras, ubicarla y dedicarla a la producción agropecuaria. Meterle tecnología, como decía. Claro, e introducir tecnología, un paquete tecnológico que nos permita aumentar la productividad. ¿Por qué? Porque un sector que tenemos en cautiverio, tenemos las tierras, tenemos los parceleros. ¿Qué es lo único que hace falta? La voluntad política. Y el tema del mundo de hoy es un tema alimentario. Es más, los expertos están planteando que la próxima revolución va a ser la revolución verde. La revolución verde, o sea, cómo el mundo se enfoca ahora a producir los alimentos para poder satisfacer la demanda mundial de alimentos. En los últimos 6 años, Mario, los 4 años y pico normal, y el año, digo yo, de la pandemia, el hambre en el mundo ha crecido alrededor de 400 millones de personas más. Así es. Incluyendo América Latina. O sea, que la situación ahora mismo se está poniendo difícil. Y Claro. otra cosa que hay. Pero la FAO acaba de publicar recientemente, en un trabajo de investigación, una encuesta, que solamente en América Latina hay entre 24 y 28 millones de personas pasando hambre, por debajo de los niveles de pobreza. Eso es grave, grave. Entonces, la República Dominicana, que es parte de América Latina, tiene que poner también su mirada en el sector agropecuario. Lo fundamental de un país. No solamente para mantener y ampliar la alimentación con cultivos tenidos aquí, sino para captar esos mercados. Claro. ¿Entiendes? Esos Claro. mercados. Porque yo te decía en principio también que tenemos fortalezas en muchísimos rubros. Sí. Nosotros tenemos unas fortalezas importantes, por ejemplo, en el cultivo de aguacate. Y tenemos áreas que se pueden seguir sembrando. Bueno, en el sur profundo hay un proyecto grandísimo. En Elías Piña. La mayor finca de aguacate del país la tiene Elías Piña, Claro. que eso lo ubica en 3 municipios: Comendador, sube a la loma, 2.000 metros, Hondo Valle y el mismo llano. Claro. Y es un cultivo que tiene doble propósito. Te reforesta y al mismo tiempo produce. Bueno, parte de los proyectos agroforestales, Mario, Se han hecho con aguacate. sí, que yo te voy a decir algo, yo, si soy de un partido, no me meto en las acciones de otros partidos. Hay que dejar que tenga el criterio el que tuvo los votos. Para eso le dieron los votos. Claro. Sí, sí, pero siempre hay que colaborar, ¿eh? Ahora, ¿qué yo creo? Y es mi opinión, que esos proyectos agroforestales que estaban siendo dirigidos por un guardia, pero con un ingeniero agrónomo general con maestría, de quitarlo, porque los guardias no son de ningún partido, de quitarlo, había que poner un cuadro. Estamos hablando de un proyecto de 150 millones de dólares. Estamos hablando de lo que tú dices, la reforestación. Yo tengo ahora mi temor que metido en el medio ambiente en general, ahí en la generalidad, se pierde lo auténtico del proyecto. Claro. Porque tú dijiste algo ahí que fue lo que me llamó la atención. Es que estamos hablando de la mejoría económica, pero también de la reforestación. Claro, que es fundamental. Entonces, para mí, te pregunto la reforma agraria porque tú tuviste un tiempo largo ahí como su director. La reforma agraria puede ser el ensayo número 1 del gobierno para captar los mercados, incluso hasta para bajar el costo de la canasta alimenticia. Pero claro. No solamente porque tienen la capacidad y tienen los terrenos ahí para la producción, por ejemplo, de rubro de ciclo corto, Sí. que son importantísimos para nosotros poder bajar la canasta familiar básica. Sí. Porque tú tienes muchísimos cultivos, como cultivo de hortalizas, cultivo como las batatas y otros, que son de ciclo corto, que tú en 4 o 5 meses ya tienes el país prácticamente con abastecimiento. Yo te voy a poner un ejemplo, porque nosotros no queremos sembrar ni guandul ni habichuela en la zona alta, y es correcto, pero tenemos muchas zonas bajas. Pero claro. Aquí se está obteniendo en el país solamente el 56% de la habichuela. Y ese 44% se puede obtener aquí. Se puede obtener aquí. Para que no nos digan que nada más hablamos de vegetales. Pero aquí hay rubro, por ejemplo, y el Estado puede garantizar el precio. ¿Cómo lo llaman? Que te den 3 meses. Sí, sí. Y es un alimento que la gente lo consume de buena calidad, de inversión mínima para la producción. Ahora, tiene que haber también, es un programa dirigido del Estado para incentivar la producción y garantizar el precio. Sí, sí. Yo mismo sembré. Porque mira, ahora que tú hablas de garantizar el precio, está haciendo un buen trabajo, Inés. sí, pero yo te voy a Estuvieron decir, en Dajabón. hay una preocupación que yo tengo. ¿Cuál es tu preocupación?
Primero lamenté mucho la muerte de Gustavo Sánchez Díaz. Ah, sí, muy lamentable. Porque para mí fue uno de los mejores directores de INEP. Lo conocí estando yo siendo como asesor, digo yo, del MSI. Él y Pablo Mercedes fueron dos directores de INEP. Correcto. El Merca Santo Domingo, cuando se crea, que yo fui partícipe de esas ideas conversando con Hipólito hace ya 21 años. Sí. La idea del Merca Santo Domingo era este centro de aquí, para que vengan los productores, se conecten con los detallistas, pero con merca en la diferencia. Regionales. Entonces, quizá alguna gente no lo sabe, pero al principio del gobierno de Danilo se comenzó a hacer una licitación para montar entonces regionales en Santiago, en San Francisco, en San Juan, etcétera. Regionales. Una persona produce mucho guineo en Mao, va a Santiago y lo hace. Otra persona. Entonces, yo creo que el Merca Santo Domingo, junto con eso porque hablamos de la reforma agraria, debe ahora, que pensé que Gustavo Sánchez Díaz lo iba a hacer, pero falleció, haber una política de comercialización. Es obligatorio. A nivel nacional. Los productores están ahora mismo perdiendo recursos, desincentivándose por la comercialización. Que tú produces, por ejemplo, un rubro cualquiera y se te pierde a veces en la finca. Sí. Pues, yo tengo el caso mío, yo soy un pequeño productor, yo siempre como 120 tareas de auyama. Una producción excelente, no encontré mercado, porque entonces la auyama estaba a 800 pesos el quintal. Y dije, bueno, pero para yo vender a 800 pesos, regalo una parte en los programas sociales y la otra parte por el uso de alimentos para los cerdos, que tengo también una granja de cerdos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es el Estado el que tiene que intervenir para garantizar el mercado y garantizar no solamente que el agricultor pueda ganar dinero con la producción agropecuaria, porque nadie se mete en una empresa para perder. Así mismo es. Entonces hay que poner el Estado en eso. Y fíjate que INEP ahora está haciendo un buen trabajo, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Esta semana estuvieron por Dajabón vendiendo productos de origen agropecuario a buen precio, y llegaron a todos los municipios. Eso es importante, que INEP funcione. Y lo han puesto a operar. Pienso que se puede ampliar la cobertura, pero por lo menos es un buen inicio. Es un buen inicio. Y yo felicito al director de INEP, Iván, está haciendo un buen trabajo. Y está dedicado por completo a él. Es un profesional agropecuario. Y viene de una familia vinculada al sector. ¿Entiendes? Y entonces yo creo que también logra quien lo merece. Bien, Mario, entonces muchas gracias. Gracias a ti, Adriano, por la invitación. Tenemos que volver a otro programa porque tenemos tantos temas de qué hablar. Así es. Y tantos temas importantes que pronto estaremos por aquí. No, y te felicito que tú estás asumiendo como profesional agropecuario también el discurso agropecuario, que es tan importante para dinamizar la economía del país. Bueno, muchas gracias, Mario. Gracias a ti. Ha estado con nosotros aquí en el programa Desafío para Digital 15 y Telemicro Internacional el experimentado profesional agropecuario Mario Torres, ex senador de 8 años, ex subdirector del Instituto Agrario Dominicano y, como dije, ha laborado en muchos programas esenciales como el de promoción agrícola y ganadera, que era uno de los principales programas de apoyo al agricultor que teníamos en el país. Muchas gracias y será hasta mañana con otro entrevistado tan importante como el profesional agropecuario, el agrónomo Mario Torres.